¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Cejas. Soy abogado. Estoy como parte del cuerpo docente en la Diplomatura en Cibercrimen y Evidencia Digital que dicta la Facultad de Ingeniería. Y bueno, vamos a empezar a dar el módulo 3. En esta oportunidad tengo la posibilidad de hablar de una materia nueva que se llama Perfiles de autores en ambientes digitales. Esta materia lo que busca es, a través de la psicología y otras ciencias como la criminología, es tratar de brindar una herramienta en la cual nos permite combatir a nosotros el ciberdelito debido al anonimato que se produce en redes sociales. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes y empiezo a exponer con las diapositivas que tengo preparadas para esta oportunidad. Bueno, los perfiles de autores en ambientes digitales. Vamos a empezar a hablar de lo que es un perfil psicológico o un perfil criminalístico. La creación de perfiles, en la creación de perfiles, la psicología nos va a ayudar en donde va a centrar su estudio en distintos procesos mentales, en conductas y comportamientos que puede tener el individuo, en este caso el ciberdelincuente. La criminología nos va a permitir ayudar en que va a estudiar la manera en que van a actuar estos delincuentes. Y junto a otra disciplina que es la informática forense, se va a encargar del análisis y el estudio de la evidencia digital. Cuando hablamos de evidencia digital, decimos son los rastros o las cosas que se van dejando en distintos ambientes digitales, es decir, con distintos elementos en celulares, en computadores, en pendrive, en las actividades de redes sociales, de lo que puede ir configurando el principio de un delito, de un cibercrimen. Como para que nos permita ir guiando en la exposición de este tema, vamos a colocar un grooming, o podemos hablar de una estafa digital. Y bueno, el grooming va contra la integridad sexual, son, junto con la estafa digital, uno de los delitos que mayor trascendencia tienen en estos ambientes digitales. Bueno, vamos a hablar de los autores en ambientes digitales. Nos dice en la diapositiva, una persona puede desarrollar comportamientos que salen de la norma o se encuentran conforme a lo establecido moralmente. Por lo tanto, el comportamiento criminal que desarrollan ciertos sujetos puede ser resultado de variables subyacentes del aprendizaje social. Este autor, Jonah Lackers, en el año 1997, considera que existen dos variables para que esto se produzca. Variables que incitan o motivan al delito o variables que previenen o controlan al delito. También este autor considera que el individuo es mucho más propenso a cometer delitos cuando se presentan determinadas circunstancias. Por lo cual le propone estas cuatro hipótesis para que se produzcan los delitos. Una asociación diferencial, definiciones, un refuerzo diferencial y la imitación. Nos dice que con este análisis que nosotros tenemos que ir realizando, tenemos que alcanzar como meta principal evaluar el comportamiento de un delito o una serie de delitos, ver la naturaleza, la validez de las pruebas forenses, reducir el número de sospechosos viables en una investigación penal, priorizar la investigación de los sospechosos restantes, vincular delitos entre sí mediante la identificación de indicadores en la escena del crimen y patrones de comportamiento, es decir, cuáles son los modus operandi y la firma del autor en el hecho. Es decir, que con las distintas herramientas que vamos a ir utilizando, vamos a ir tratando de formar un perfil del delincuente en este tipo de ambientes digitales. Vamos a vincular delitos entre sí mediante la identificación de indicadores en las escenas del delito. Vamos a ver cuáles son los patrones del comportamiento. Vamos a evaluar la posibilidad de que el comportamiento delictivo se agrave. Vamos a ver la posibilidad de proporcionar a los investigadores pistas y estrategias pertinentes para la investigación del hecho. Se va a mantener en la investigación un curso imparcial y libre de distracciones. Es muy importante que el perfilador sea una persona que sea completamente objetiva. Y se van a desarrollar distintos tipos de estrategias de comunicación a través de entrevistas o interrogatorios específicos cuando se trate con personas que denotan sospecha. Son las metas a las que tenemos que ir llegando. Bueno, ahora estamos en condiciones de definir lo que es una perfilación criminal, que es una técnica de investigación a través de la cual se realizan distintas inferencias en las características, en la personalidad, en la conducta. Vamos a analizar la demografía de un agresor desconocido a partir de un análisis exhaustivo y de una interpretación en la escena del crimen, donde esto se ha cometido el delito digital o la información y característica de la víctima. Entonces podemos hablar o podemos colocar en este caso
a modo de ejemplo, una estafa digital. Le roban los datos a una persona a través de un phishing, por ejemplo, que es lo que sucede muy comúnmente en los bancos, y después se produce el ciberdelito, es decir, se va a utilizar toda esa información que tiene el cibercriminal y se va a hacer una estafa en este caso. Se va a pedir un préstamo, va a pedir un movimiento de cuenta que no corresponde, compras que no corresponden. Entonces nosotros vamos a ir tratando de adecuar todas las herramientas que tiene para que nosotros podamos descubrir el perfil del criminal. En el curso, un poco más adelante, junto con el doctor Ramos, les vamos a enseñar a cómo rastrear este tipo de delincuentes a través del IP. Hay distintas herramientas que se están desarrollando actualmente que nos va a permitir ir ubicando geográficamente al delincuente. Eso nos va a servir para varias cosas. Vamos a ver realmente si coincide el lugar físico del delincuente con el lugar que se está llevando, es decir, extrae del mundo virtual ciertos elementos que le permiten delinquir en un ambiente físico completamente distinto. Ver a la persona, a nuestra víctima, en este caso, realmente si ha cumplido distintas series de requisitos o reglamentación normativa que tienen, por este ejemplo, los bancos, para que se produzcan el acceso a determinados créditos. ¿Qué quiero comentarles de esto? No sucede muchas veces que es un argentino el que es estafado a través de este tipo de nuevos delitos informáticos, pero no coinciden el lugar físico en el que él vive con el lugar en realidad que se produce el delito. Puede ser una persona que viva en Jujuy, como nosotros, y que el ciberdelincuente sea una persona que vive en otra provincia, en otra localidad, o directamente en otro país. Esa es la idea de ir utilizando este perfil criminal y después, bueno, vamos a seguir desarrollando y vamos a ver lo que también son los perfiles geográficos y mapas conductuales, ¿sí? Bueno, la elaboración de los perfiles delictivos es un método que nos permite identificar las características personales de comportamiento que tiene un autor desconocido en un delito. La elaboración de estos perfiles se basa en un análisis de la naturaleza del delito y la forma en que se cometió. En el proceso de generación de un perfil, lo que tiene que hacer el perfilador es no usar términos que sean descalificativos hacia la persona. No es conveniente este tipo de terminología, porque si no nos representaría un juicio moral basado en sentimientos personales que tiene el perfilador. Por ello, el perfilador tiene que ser lo más objetivo posible. Tiene que respetar y tiene que tener un estricto cumplimiento con normas de la práctica, así como los principios de la reflexión crítica, la lógica analítica y un método científico, que es la salvaguardia que tiene el perfilador en su trabajo para poder brindar una investigación mucho más seria. Por tal motivo, él va a desarrollar un informe. En este informe se tienen que incluir lo siguiente. Tiene que haber una sección en donde están los antecedentes preliminares, donde describe justamente la perfilación del caso, perdón, el perfil del caso, una sección donde está establecida una cadena de custodia que describe y detalla las pruebas que fueron examinadas o incluidas en el informe. Una sección descriptiva en la que el perfilador describe en profundidad los exámenes realizados. Un análisis forense, la de la víctima, un análisis de la escena del crimen, y en la que se consideran los hechos y las pruebas. Y una sección donde estén determinados los resultados, en la que se enumeran todas las conclusiones, las importancias y las limitaciones. En el informe, tiene que estar las conclusiones basadas en la ciencia forense, tiene que demostrar un método científico y la lógica analítica. Estas son las herramientas que necesita tener el perfilador para lograr tener un buen trabajo. La explicación que viene precedentemente es siempre en lo que nosotros habitualmente le dimos una definición de cibercrimen. El crimen cibernético lo define Casey, que es otro autor, en la cual lo interpreta como cualquier crimen que involucra computadoras y al mismo tiempo redes informáticas, incluyendo crímenes que no dependen en gran medida de las computadoras. Para esto va a desarrollar un análisis que tiene las particularidades que son un análisis estratégicos y operativos. En el análisis estratégico es un análisis general de todo el delito, de todo. Lo que se trata de hacer es buscar
ir colocando pequeños elementos que nos den ciertas características para ir desarrollando el perfil del autor. El otro análisis que se realiza es un análisis de tipo operativo, en lo que se trata de hacer es la reconstrucción del hecho, del delito en sí mismo, y llevar adelante una investigación seria que nos permita demostrar que ese delito sucedió de la manera que el perfilador está tratando de explicarlo. Por ello, en el análisis de estos casos hay distintas etapas, en las cuales son, la primera es la recolección de la información. Se trata de sistematizar toda la información que tiene del hecho. Informe de autopsia, huellas, fotografías, videos, mapas. Todos los datos que se recolectan son de tipo objetivo. Los pueden brindar los testigos de este tipo de delitos. El otro elemento, la otra etapa es el proceso de toma de decisiones. Acá lo que se trata de hacer es proporcionar con la información que se tiene el riesgo que podría tener la víctima, como así también el riesgo para el victimario, la impresión sobre el motivo principal y cuál sería la correspondiente clasificación de un caso. La tercera etapa sería una reconstrucción. Lo que trata de hacer es un análisis minucioso de la secuencia de delito y que nos va a permitir obtener una buena clasificación de la conducta del autor. Las características del caso es la cuarta etapa. Nos brinda información sobre diversos aspectos. El control, la escalada, la progresión, la significación, si se alejó o no se alejó del hecho, la dinámica en la escena del crimen. Se busca una evidencia que tiene una clasificación concluyente para saber cuál fue el motivo del crimen. Y por último, es el perfil del delincuente. Se analiza la característica psicológica y física que puede tener el delincuente, el nivel de educación que está alcanzando, las circunstancias actuales, si tiene o no antecedente, cuáles son los puntos de origen, y también es muy importante saber cómo se va a comportar este delincuente antes y después de un delito. A modo de ejemplo, le voy a traer el delito de grooming, en donde nosotros vemos como personas que aparentemente son normales y que tienen una cantidad de frenos inhibitorios, en donde su conducta se ve delimitada por lo que vendría a ser un control social, pero cuando entran en este tipo de ambientes digitales, es como que liberan otra personalidad. Es decir, se convierten y se empieza a ver las apetencias reales que tienen y, en este caso, por ejemplo, al modo de grooming, empiezan a acosar o estar alrededor de niños y buscan con su actividad ocultar sus verdaderas intenciones. Bueno, voy a mostrarles lo que es otro elemento que es muy importante en lo que se va a lograr con la evidencia digital, un análisis de la evidencia digital. Vamos a hablar de un perfil geográfico y un mapa conductual. El perfil geográfico, que es justamente también otra herramienta que se puede utilizar para desarrollar el perfil de un delincuente, de un autor en estos ambientes digitales, es una técnica de análisis espacial y geográfica de los delincuentes que está aplicada a una investigación criminal. Esta técnica nos brinda dar un mayor conocimiento para saber cuál va a ser el perfil del delincuente. Vamos a hablar acá del mapa mental que tiene el delincuente, los movimientos geográficos que realiza, el objetivo para poder establecer una hipótesis que nos permita a nosotros saber cuál sería el domicilio del criminal, los movimientos y la zona geográfica en donde actúa. Sumado a la realización y el análisis de un perfil psicológico, trataría de ser este perfil geográfico una herramienta eficaz que nos va a permitir realizar una adecuada investigación. Y el otro elemento es el mapa conductual. Cuando hablamos de un mapa conductual, decimos que toda persona que habita en el mundo posee su propio mapa cognitivo, lo cual le permite desenvolverse adecuadamente en el lugar donde reside. Estos mapas también nos permiten obtener ubicaciones geográficas diferentes, pensando en este sentido desde el lado de la víctima. Acá lo que nos interesa saber a nosotros es realmente cuál es el mapa mental que tiene el delincuente. Cuáles son las zonas, los lugares, el tipo de víctima, si tuvo contacto o no con la víctima, si es una cuestión que se produjo en forma ocasional o si él realmente ha realizado un estudio previo para poder realizar este tipo de delito. Nos va a permitir también ofrecer la posibilidad de identificarlo y saber cuál es su modus operandi. Y si cambia o no el mismo de acuerdo a las víctimas. Para confeccionar el perfil de un autor, lo que siempre se va primero a analizar es los datos personales, el nombre, el apellido, el DNI, el domicilio, el estado civil,
Si cometió el crimen en forma individual, lo hizo en un grupo, fue planeado o lo ejecutó sin ningún tipo de pensamiento previo, a cuántas personas atacó, y si fue cometido en el caso de los ciberataques en una sola jurisdicción o actúa en distintos lugares, en fronteras nacionales o internacionales. También nos va a permitir saber cómo es la víctima, saber su sexo, si es mayor o menor de edad, si fue en ámbito virtual o tuvieron la posibilidad de encontrarse en el mundo exterior. Es importante reconocer sobre la víctima estos datos porque son el perfil que el delincuente va a ir frecuentando. Es decir, si estamos en un ambiente digital, estamos frente a un delito de grooming, sabemos que lo que va a tratar de hacer es encontrar a menores de edad, mujeres o varones. Y ese análisis es que nos va a permitir identificar cuál va a ser la apetencia que tiene este delincuente. Por tal motivo, hay otros elementos que también tenemos que considerar. En cuanto al lenguaje que él maneja, la autocensura, que está hablando de los límites que él presenta y que en, el ambiente digital, en los ambientes digitales se desinhibe. Saber cuál es realmente la relación personal que tiene con la víctima y también nos va a permitir saber la desconexión que tiene este delincuente con el sistema. Es decir, que sucede muchas veces que en este ambiente digital se encuentra liberado, como lo dije anteriormente, por lo cual se manifiesta de otra manera y que en la vida real nos confunde. Esto es propio del anonimato que hay en los distintos medios digitales. Bueno, el material de esta unidad se lo vamos a acercar para que ustedes tengan un estudio exhaustivo y sea una herramienta que le permita a tanto a la gente de la fuerza como a los abogados, como los que están, como los ingenieros el día de mañana, que tranquilamente pueden ser peritos, poder encontrar una posición más clara, es decir, poder ir seleccionando y poder ir haciendo como un pequeño tamiz en esto, en este ambiente digital donde hay tanto anonimato, que nos permite ir determinando si estamos en presencia o no de un ciberdelincuente. Por tal motivo, yo les voy a dar una tarea que es una práctica obligatoria con relación a esta introducción, a esta materia que es perfiles, en la cual ustedes van a desarrollar el análisis de un cibercrimen, que puede ser el delito de grooming o el de estafa. Con todo el material que les vamos a entregar, ustedes van a tratar de desarrollar un perfil del autor de este delito. Este delito, en lo posible para que sea mucho más accesible para ustedes, para que puedan desarrollar esta actividad, que sea un delito que ya sea publicado en los medios, llámese de un groomer o de una estafa digital. Eso a nosotros nos va a permitir que ustedes todas estas herramientas las puedan ir aplicando y que puedan ir interiorizándose de todo esto que es algo muy moderno y que en la práctica nos va a permitir desarrollar una buena investigación. Bueno, espero que les haya sido de utilidad